Primero que todo, bienvenidos a todos los que han esta tarde decidido estar con nosotros aquí en el webinar. Déjame que tengo que subir esto acá para que me puedan ver mejor. Ajá. Esta tarde vamos a estar compartiendo todos junto a la ingeniera Fiorella Dufau, que ella nos va a hablar de la ISO 37001, que es una de las ISO bastante nuevas, por decirlo así, o que no son tan conocidas en Panamá. Y por eso en RD Consulting queríamos hacer este webinar, sobre todo para dar a conocer la norma, para poder explicar un poco sobre ella, cómo se implementa, para aquellas empresas pues, que tengan interés eh, de implementar esto ya sea como buenas prácticas o para lograr lo que es una certificación. Entonces, hoy vamos a estar con la ingeniera Fiorella. Ella es ingeniera pesquero de la UNAM de Perú. Cuenta con una maestría en gestión y auditorías ambientales por la UNINI de México, y también tiene una maestría en gestión de riesgos por la Universidad de Nebrija, España. Fiorella, pues, acumula aproximadamente ya casi unos 20 años de experiencia y siempre ha estado enfocada en las líneas de implementación de sistemas de gestión, entre ellas la 9001 de calidad, la 14001 de ambiente, la ISO 45001, que es salud y seguridad en el trabajo, y pues se ha especializado también en la ISO 37001. Es por esto que hoy pues nos va a ilustrar con esta charla de soborno en nuestra organización. Entonces, sin más, pues yo, Marileida de León, le quiero dar las gracias a todos por participar hoy en nuestro webinar, y pues le doy la bienvenida a la ingeniera Fiorella pues para que inicie la charla del webinar. Muchas Disculpe, gracias. algo muy importante es el periodo de preguntas y respuestas. Yo voy a estar administrando el chat. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor hágala en el chat, y nosotros al final, yo entonces voy a modular las preguntas y Fiorella nos va a estar contestando. Gracias. Muchas gracias, Marileida. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bueno, yo ya tengo la noche por aquí en Perú. Un gusto estar con todos ustedes. Y hoy día vamos a hablar un poco, como decía Marileida, sobre esta ISO 37001, que salió en el 2016, pero es una norma que, digámoslo así, recién se está poniendo de moda, recién se está adaptando a las organizaciones para poder ser certificada, ¿no? Si no me equivoco, en Perú fue la primera organización a nivel América que fue certificada, que fue Talma. Es una empresa relacionada al sector logístico, por el año 2018, ¿no? Entonces, y hay un recorrido interesante en ciertos países con respecto a la certificación de esta norma, ¿no? Sé que hay empresas en Argentina, hay empresas en Chile también certificadas con esta norma. Pero bueno, vamos a hablar sobre esta norma, y como dijo Marileida, cualquier consulta que tengan, con gusto las atenderé al final de este webinar. Hoy día vamos a ver tres temas muy puntuales. Primero, la estructura de la 37001 para que comprendan cómo ha sido estructurada y cuáles son los requisitos que pide, qué beneficios nos traería en la implementación de este estándar, y también cómo lo podríamos integrar con los demás sistemas de gestión que ustedes ya pueden tener tal vez certificados o implementados, ¿no? Hablemos un poco primero de la 37001 antes de entrar a los requisitos. ¿Y qué cosa es esta 37001? Es una ISO como la ISO 9001, como la 14001, como la 45001, que son tal vez normas más conocidas como la ISO 27001. Es un estándar internacional, pero esta norma nos establece requisitos ¿para qué? Para establecer, para implementar, para mantener, para revisar
y para mejorar continuamente un sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los requisitos específicos de este sistema de gestión enfocado netamente a la gestión antisoborno. Y ustedes se van a dar cuenta que es una norma muy interesante porque tiene mucho componente de riesgo, ¿no? Tiene muchos requisitos enfocados no solo a los riesgos, sino a los controles que podemos establecer en base a la gestión de riesgos que sí o sí nos pide esta norma, igual que cualquier otro estándar ISO que fue estructurado en base a la estructura de alto nivel, ¿no? Esta norma o implementar esta norma, ¿para qué nos sirve? ¿No? Tiene tres focos fundamentales. Primero es que nos ayuda a prevenir, ¿no? Esta norma, de alguna manera, con la gestión de riesgos, nos hace ser preventivos dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque nos hace identificar riesgos ante situaciones que todavía no hemos hecho. Es decir, por ejemplo, ante proyectos que yo quiero realizar a fin de año o el próximo año en mi organización, o proyectos que quiero gestionar con algún cliente, y lo que voy a hacer es primero identificar los riesgos que hay dentro de este proyecto y sobre eso ver si realmente es viable o no, ¿no? Acuérdense que estos riesgos deben estar relacionados sí o sí a conductas delictivas. Muy aparte de prevenir, también es una norma que nos ayuda a detectar. Porque sí, efectivamente, nosotros ya podríamos tener situaciones de soborno dentro de nuestras organizaciones. Tal vez nosotros no lo sepamos, ¿no? O tengamos alguna sospecha. Entonces, esta norma nos ayuda a detectar estas situaciones. ¿Con qué? En base a los controles que establece capítulo 8. También obviamente está relacionado con la gestión de riesgo, ¿no? Y sobre eso, sobre la detección de estas situaciones, nosotros vamos a gestionar, ¿no? Entonces, esta norma también me permite gestionar las situaciones de soborno o las potenciales situaciones de soborno que podrían ocurrir dentro de nuestra organización. Y todo esto ¿para qué? Para poder identificar o prevenir que se realicen o que hayan situaciones o conductas delictivas relacionadas a los sobornos. Es importante también que tengan presente que esta norma tiene un componente específico de sobornos. Podrían haber otros actos ilícitos dentro de nuestra organización, pero esta norma solamente nos va a servir para poder implementar una gestión antisoborno. Si nosotros queremos utilizar los mismos requisitos para poder implementar o identificar otro tipo de actos ilícitos o de conductas delictivas, claro que se puede, ¿no? La gestión de riesgos puede ser adaptada para ello. Pero tengan presente que si ustedes quieren certificar esta norma, va a ser directamente relacionada a la gestión antisoborno. Hay muchas organizaciones que deciden implementarlo junto con buenas prácticas o con normativas relacionados al control interno, por ejemplo, ¿no? Que no solo busca situaciones de cohecho o soborno en sí, sino que también busca otras conductas que se pueden presentar dentro de la organización, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de narcotráfico. Entonces, es una norma muy interesante, lo vamos a ver, pero tengan presente que básicamente certifica nuestra gestión antisoborno, a pesar que podemos encontrar otras conductas delictivas en nuestros procesos. Vamos a hablar un poco de la estructura de esta norma. Y es muy posible que muchos de ustedes, cuando vean la estructura, se familiaricen y digan, bueno, esta estructura ya la vi, ¿no? Ya la conozco porque ya la tengo implementada dentro de las normas que tengo implementadas y certificadas en mi organización. Y efectivamente es una estructura común, ¿no? De una norma que está elaborada en base a la estructura de alto nivel, que es, digámoslo así, una estructura que tiene la organización ISO, la que hace las normas ISO, para poder realizar o actualizar o mejorar sus normas a partir más o menos del 2013, ¿no? Por ejemplo, la 27001, primero la 27 en la versión 2013, la 9001 a partir del 2015 y así las normas que han ido saliendo tienen esta estructura. Entonces, no era
no iba a ser diferente con la ISO 37001 cuando nos salió en su primera versión en el año 2016, que es la única versión, ¿no? Tiene 10 capítulos, pero tiene un anexo muy interesante al final del capítulo 10. Y este anexo, de alguna manera, nos da ejemplos, o nos dice, o nos indica cómo podemos cumplir con los requisitos establecidos dentro de los capítulos previos, ¿no? Entonces, tenemos el capítulo 1, que es la parte de objetivos, y toda la parte de aplicación, cómo se aplica, dónde se aplica esta norma, el capítulo 2 con referencias normativas y el 3 con términos y definiciones, y posteriormente vienen los capítulos de requisitos, es decir, el capítulo 4, que es el contexto de la organización, nos pide que nosotros identifiquemos qué cosa sucede interna y externamente de nuestra organización, para poder conocernos, para poder saber qué pasa adentro de la organización con nuestra gente, con nuestros procesos. También nos pide, junto con el contexto, que conozcamos qué cosa sucede externamente, ¿no? ¿Qué situaciones se están dando fuera de la organización que de alguna manera nos podría afectar con respecto a la gestión antisoborno que queremos llevar en la organización? Después tenemos el capítulo 5, que es un capítulo muy interesante desde que salió esta estructura de alto nivel, que es el capítulo de liderazgo, donde establece todos los requisitos que debe cumplir la alta dirección. Y así tenemos, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, el capítulo 6 con planificación, el capítulo 7 con todos los procesos de soporte o de apoyo, el capítulo 8 que habla netamente de la operación y qué controles debemos establecer en la operación. El capítulo 8 tiene hasta 8.10, el requisito 8.10, para que ustedes se den cuenta que son bastantes requisitos con respecto al control de la operación. Después tenemos el capítulo 9, que es la parte de evaluación de desempeño, y el capítulo 10, que nos habla netamente de la mejora continua, las acciones correctivas que debemos tomar en caso encontremos algún incumplimiento, ¿no? Y posteriormente, como les decía, el anexo. Cuando ustedes revisen esta norma, también lean el anexo. Como les decía, nos da mucha ayuda para poder entender mejor los requisitos de esta norma y sobre eso poner en práctica o ponerlos en práctica, ¿no? Como siempre, como cualquier otra norma ISO, los 3 primeros capítulos son capítulos introductorios, nos ayudan básicamente a entender la norma. A partir del capítulo 4 recién vamos a ver requisitos de aplicación, requisitos que nosotros podemos implementar dentro de nuestros procesos. Y también, como cualquier otro estándar ISO, esta ISO 37001 tiene o está enfocada o fue construida, fue elaborada en base al ciclo de mejora continua de Deming o al círculo de mejora continua o al ciclo PHBA, ¿no? Tiene diferentes nombres, ustedes lo pueden conocer por diferentes nombres, donde el capítulo 4, 5 y 6 nos habla sobre cómo nosotros debemos planificarnos. También parte del capítulo 7, ¿no? El capítulo 7, la otra parte, y el capítulo 8 nos habla sobre cómo hacer. Es decir, luego de planificarnos, luego de establecer procedimientos, políticas, luego de establecer los objetivos, luego de hacer la planificación y conocernos como organización, nosotros vamos a empezar a hacer. Y vamos a empezar a hacer en base al servicio o al producto que nosotros ofrecemos. Sobre eso, luego de haber realizado los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8, ¿qué nos pide la norma? Que nosotros evaluemos el desempeño de nuestro sistema de gestión. Posteriormente, con el capítulo 10, ¿qué vamos a hacer? Actuar sobre el que nosotros hemos verificado. ¿Ok? Entonces, solo para recapitular, el ciclo de mejora continua, que es PHBA, P de planificar, H de hacer, B de verificar y A de actuar, nos establece cómo debemos nosotros gestionar en base a la mejora continua nuestro sistema de gestión. Y es por eso que la forma de poner los requisitos en esta norma, bueno, y en todos los otros que están elaborados en base a la estructura de nivel, es una forma muy interesante, porque si nosotros seguimos de alguna manera los capítulos, vamos a poder lograr definitivamente establecer siempre mejora continua dentro de nuestros procesos. Por ahí alguien se preguntará si es necesario que
en el proceso de implementación sigamos los capítulos tal cual lo estamos viendo, no es necesario. Nosotros podemos empezar por implementar o documentar en verdad el requisito que nosotros creamos conveniente, ¿no? Pero sí hay ciertas buenas prácticas. Para mí, por ejemplo, son buenas prácticas empezar con capítulo 7, con 7.5. ¿Y por qué? Porque primero tenemos que definir cómo vamos a documentar. Y sobre eso recién empezamos a documentar, ¿no? También, por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar con la parte de 7.2, que es todo el tema de competencias y contratación, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente hay mucho trabajo que hacer ahí. Entonces, es mejor empezar, ir dejando tareas a los procesos para que vayan avanzando, para que vayan generando registros y sobre eso revisar para ver el avance, ¿no? Entonces, hay ciertas buenas prácticas que se pueden tomar. No es necesario seguir los capítulos, pero efectivamente es necesario cumplir con todos los capítulos de esta norma si es que queremos lograr la certificación. En unas diapositivas más adelante les voy a explicar más a detalle cómo entrar a cada requisito, no se preocupen, ¿sí? Igual ustedes se van a dar una idea y lo van a ver cómo vamos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 en un proceso de implementación. Ahora, esta norma también tiene un componente muy importante y es dos definiciones fundamentales. La norma nos habla sobre que los requisitos que nosotros implementemos y los controles que nosotros implementemos para los riesgos que hemos identificado tienen que ser razonables y proporcionales. ¿Qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, vamos a comparar dos riesgos. Un riesgo que ha sido valorado como un riesgo alto en base a los criterios que hemos establecido para la evaluación de riesgos. Por ejemplo, probabilidad por impacto. Es muy común utilizar esa forma de valorar los riesgos, ¿no? Y tenemos otro riesgo que nosotros le hemos considerado un riesgo bajo. Entonces, ¿qué cosa nos dice la norma? Nos dice que nosotros, cuando implementemos controles, debemos ser razonables en implementar estos controles, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que los controles deben ser proporcionales a la gestión de riesgos o la criticidad de riesgo que nosotros hemos identificado. Por ejemplo, para riesgos más altos que otros, es muy posible que nosotros necesitemos implementar más controles, ¿no? Tal vez para un riesgo necesito implementar 4 o 5 controles y para otro, que es un riesgo más bajo, con los controles que tengo suficiente o puedo establecer simplemente 1 o 2 controles, ¿no? Entonces, la norma nos pide que nosotros pensemos en estas dos palabras, ¿no? Un punto importante sobre el tema de la razonabilidad, les voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos pensar en un riesgo relacionado, por ejemplo, al almacén, ¿no? Nosotros podemos tener un almacén donde cuando hacemos nuestra identificación de riesgos, podemos pensar que podría haber alguna situación potencial de soborno para poder sacar productos, equipos o materiales o insumos que tengamos almacenados en este almacén, ¿no? Y yo como control decido poner, solo voy a, voy a exagerar para el ejemplo y resaltar un poco la parte de razonable, decido poner 2 vigilantes, 5 cámaras de seguridad de vigilancia para poder ver, sensores de movimiento, ingreso al almacén con clave digital, con escaneo ocular, ¿no? Y tal vez un par de controles más. Entonces, nos ponemos a pensar, no sé qué tan razonable sea establecer todos esos controles para ese riesgo que tal vez sea efectivamente alto, cuando estableciendo una menor cantidad de controles, tal vez que no salgan de mi presupuesto, igual me va a servir, igual va a ser efectivo para poder controlar o minimizar ese riesgo que he identificado, ¿no? Estas dos definiciones son
a mi parecer, muy importantes que ustedes siempre la tengan presentes. ¿Y por qué? Porque, como les decía, esta norma tiene mucho enfoque a controles, y lo vamos a ver en el capítulo 8. Entonces, definitivamente es una inversión interesante que puede surgir de la implementación de esta norma, y por lo tanto, pues tenemos que pensar mucho, que detallar mucho y que tener muy claro qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? Y efectivamente, pensando siempre en la razonabilidad y en la proporcionalidad y en lo que nosotros como organización queramos establecer, ¿no? Otro punto importante que voy a resaltar en esta norma, en el capítulo 5, es que nos habla sobre una función de cumplimiento. Es algo que no lo habíamos visto previamente en otras normas, ¿no? ¿Y qué significa ello? Nos establece esta norma que debemos tener una o más personas que tengan como función verificar el cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, esta persona, o puede ser un grupo de personas, tiene como función principal supervisar el diseño y la implementación del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Normalmente, muchas veces las organizaciones lo llaman el oficial de cumplimiento. Puede ser una persona, como les decía, o pueden ser un grupo de personas, por ejemplo, una oficina a cargo de esta supervisión o esta función de cumplimiento. ¿Qué más, qué otras funciones tiene la función de cumplimiento? Las personas que hagan de función de cumplimiento, ¿no? Proporcionar asesoramiento y orientación con respecto a todo lo que se da dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, cómo utilizar los canales de denuncia, que es otro punto que vamos a hablar después, qué cosa hacer en caso una persona identifica una situación potencial o una situación de soborno, ¿no? Cómo generar, por ejemplo, o cómo registrar los indicadores, netamente temas de gestión. Entonces, esta función de cumplimiento tiene que orientar a las personas, no solamente internas, también a las externas, si fuese necesario, a ver cómo se mantiene y se mejora el sistema de gestión. ¿Qué más tiene que hacer? Obviamente asegurarse de que este sistema de gestión antisoborno cumple con la norma ISO 37001. Y si es una organización que está certificada, tiene pues que definitivamente ver el cumplimiento de todos los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Claro, si la organización decide establecer a otra persona encargada netamente del sistema de gestión, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí o sí tiene que haber esta función de cumplimiento que se encargue por lo menos de supervisar que realmente se estén cumpliendo los requisitos del sistema de gestión. ¿Y qué más tiene que hacer? Tiene muchas funciones, tiene varias funciones que están establecidas dentro de la norma, pero una función principal también es informar el desempeño del sistema de gestión, no solamente a la alta dirección, sino también al órgano de gobierno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el órgano de gobierno? Es otro requisito que nos pide esta norma y que antes no lo habíamos visto. Efectivamente, es un grupo de personas, por ejemplo, el directorio de una organización, por ejemplo, los accionistas de una organización, ¿no? Que tienen como función asegurar que la estrategia de la organización se encuentre alineada a la gestión antisoborno que estamos implementando y que ya tenemos implementada y que ya tenemos certificada. Entonces, el órgano de gobierno también es una función muy importante dentro de esta norma, ¿no? No solo tenemos la supervisión de la función de cumplimiento, sino que vamos a tener una supervisión, digámoslo así, desde arriba, ¿no? Desde la alta dirección, para poder asegurarse también que se asignan y que se distribuyen todos los recursos necesarios para que funcione adecuadamente el sistema de gestión antisoborno. Y no es lo mismo que la alta dirección. Nosotros ya sabemos por las otras normas que sí o sí debe haber una alta dirección, la cabeza de la organización o quien corresponda que tenga autoridad, ¿no? Para poder tomar decisiones, que vela por el funcionamiento y el cumplimiento y la dotación de recursos del sistema de gestión. Sin embargo, el órgano de gobierno es una persona diferente o un grupo de personas diferente
a la alta dirección. ¿Es obligatorio tener un órgano de gobierno como tal? No, no es obligatorio. Pero si no hay un órgano de gobierno, las funciones del órgano de gobierno tienen que ser asumidas, por ejemplo, por la alta dirección. ¿Ok? ¿Qué otro punto voy a resaltar que tiene esta norma y que tal vez no lo hayamos visto en otras normas? Y son los canales de denuncia y el proceso de investigación sobre las denuncias que nosotros podemos tener, ¿no? ¿Qué nos pide esta norma? Que nosotros tengamos diferentes canales de denuncias. No nos dice cómo, pero sí nos dice, por ejemplo, que podemos tener un correo electrónico destinado exclusivamente a hacer denuncias@miempresa.com, por ejemplo, ¿no? Un teléfono destinado a hacer denuncias o buzones físicos, digo, ¿no? Para poder ponerlos en la organización, en diferentes oficinas, en un lugar tal vez, un área común para que la gente pueda poner su denuncia ahí. ¿Y para qué es? No solamente para poner denuncias sobre situaciones de soborno que están ocurriendo y que yo sé que están ocurriendo, sino también para poder identificar situaciones potenciales de soborno, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con respecto a estas denuncias, por eso previamente debemos investigar antes de tomar alguna acción sobre estas denuncias, ¿no? Y es por eso que existe también el proceso de investigación que nos pide esta norma. Ante las denuncias o potenciales denuncias, nosotros debemos tener un proceso de investigación para poder definir qué cosa es lo que sucede, ¿no? Y si realmente la denuncia es una denuncia procedente o no. Y sobre eso tomar acción. ¿Y cómo vamos a tomar acción? Estableciendo sanciones. Ya cada organización debe establecer las acciones correspondientes en base a las situaciones que ustedes hayan identificado. Y sí, sí es un requisito establecido también de esta norma, ¿no? Un proceso disciplinario que sanciona al personal sobre los incumplimientos que pueda tener dentro de los requisitos de esta norma y obviamente sobre las denuncias que puedan conllevar, ¿no? Ahora, ¿quién puede denunciar? La denuncia puede hacerlo tanto el personal interno como las partes interesadas externas. Sí, efectivamente, también lo pueden hacer. Y es por eso que es una muy buena práctica y que de alguna manera lo van a ver en la norma, que ustedes mantengan canales abiertos de comunicación, no solamente con sus clientes, no solamente con sus proveedores, ¿no? En general con cualquier parte interesada. Si ustedes de alguna manera han investigado un poquito de esta norma o si ya conocen otras normas, van a ver que existe el requisito 4.2. Y ese requisito nos indica que debemos identificar partes interesadas internas y externas. En ese sentido, estas partes interesadas deben tener acceso a estos canales de denuncia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra página web podemos poner un link que nos puede botar a un formulario para poder hacer una denuncia o podemos poner un correo donde nosotros podemos formular una denuncia, ¿no? ¿Las denuncias deben tener toda la información necesaria? No, la norma no te pide eso. Es más, te pide que junto con estos puntos, también nosotros como organización tenemos que tener en cuenta que hay que proteger al denunciante. Entonces debemos protegerlo de cualquier represalia que podría haber sobre este denunciante, ¿no? Y también lo vamos a ver bien claro dentro de los requisitos de esta norma. Un punto también importante es que junto con las denuncias también debemos tener políticas de regalo, ¿no? Como así, ustedes como organización, y que es un punto importante que también voy a resaltar, porque las otras normas no los tienen, por lo menos las más conocidas, y es que nosotros debemos definir como organización qué vamos a aceptar como regalos. Y no solamente eso, sino nosotros qué vamos a dar como regalos, como donaciones, como beneficios. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que sucede en muchas organizaciones y en muchos países. Cuando se acercan fiestas, por ejemplo, quien celebra Navidad, quien celebra fiestas patrias, es muy común que un proveedor le dé
un regalo a su cliente, ¿no? Puede ser, les doy un ejemplo, una canasta con víveres, puede ser algún vale para ser utilizado en algún establecimiento, ¿no? Entonces, ¿es aceptado o no es aceptado dentro de nuestra organización? Nosotros debemos definir. Debemos definir si aceptamos regalos, si no aceptamos, o el monto que aceptamos. Muchas organizaciones también aceptan ciertos montos, ¿no? ¿Y qué cosa dicen? Dicen, por ejemplo, si es un regalo que tiene un costo aproximado menor a $50, tú te lo puedes quedar. Pero si es un regalo que tiene un costo mayor a $50, es necesario que lo comuniques. Bueno, siempre hay que comunicarlo y la organización ya verá qué hacer con ese regalo, ¿no? Entonces, queda abierto para que ustedes como organización decidan qué van a aceptar y también qué regalos van a dar, por ejemplo, a sus clientes, ¿no? Otro punto interesante de esta norma, y lo voy a resaltar en el capítulo 8, es que establece que nosotros tengamos control. Correcto. ¿Y control sobre qué? Control sobre nuestros procesos. ¿Y en base a qué? En base a la gestión de riesgos que hemos identificado en el capítulo 6. Ahora, pero lo interesante es que los controles los separa en dos. Controles financieros y los demás controles, ¿no? ¿Y cómo se llaman los demás controles? Se llaman controles no financieros. Ahora, los controles financieros, efectivamente, como la palabra lo dice, se refiere a controles que nosotros podemos tener, por ejemplo, para aprobar pagos, ¿no? Para aprobar el uso de caja chica. Ustedes pueden tener una caja con dinero en efectivo para poder ser utilizado para compras menores, pero hay que establecer controles para esa caja. ¿Cuánto puedo yo utilizar? ¿Cuánto monto puede sacar una persona? ¿Qué cosas puede comprar? ¿Quiénes son los autorizados para utilizarla? ¿No? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pago a proveedores, con el cobro a clientes, con el pago a planilla, al personal trabajador. Entonces, esta norma tiene un enfoque muy particular y tiene un requisito muy específico que nos habla sobre controles financieros. Tenemos que pensar en toda la parte numérica, toda la parte financiera dentro de nuestra organización y ver qué controles necesitamos establecer. Ahora, ¿qué sucede con los controles no financieros? Efectivamente es todo lo que no sea la parte financiera. Por ejemplo, proveedores. Por ejemplo, contratación de proveedores, contratación de personal, ¿no? ¿Cómo voy a poder trabajar o no trabajar con este cliente? ¿Qué control puedo hacerle yo previamente al cliente con el que voy a trabajar? A ver si me va a generar un riesgo cuando empiece a trabajar con él. Esta persona que quiero contratar, voy a ver qué control le voy a hacer y sobre eso ver si esta persona que va a ingresar va a traerme un riesgo cuando ocupe ese puesto de trabajo. Lo mismo sucede con el proveedor, ¿no? Yo voy a escanear a este proveedor, voy a verificar, voy a establecer ciertos controles previo a su contratación, previo a empezar a trabajar con él, para ver si este proveedor me va a traer a mí un riesgo cuando empiece a trabajar con él, ¿no? ¿Qué significa eso? Establecer debida diligencia. La palabra interesante que la norma también habla dentro de los controles para poder ver previamente a la contratación de proveedores, previamente a la contratación de personal, previamente a trabajar con clientes y sobre eso establecer verificaciones, las que ustedes crean conveniente, las que ustedes crean necesarias y sobre eso determinar qué tanto riesgo me va a traer esta parte interesada, este socio negocio con el que yo voy a establecer o voy a tener un vínculo. ¿Ok? Entonces, también les decía, este capítulo 8 resalta mucho esa parte de controles, ¿no? Y nos habla por todos lados sobre debemos tener controles en la contratación, controles con temas no financieros, controles con nuestros socios de negocio y también qué sucede si nosotros no podemos controlar. ¿Qué sucede si yo quiero hacer un proyecto con un cliente, pero lamentablemente veo
que el cliente no acepta nuestros controles, no acepta, por ejemplo, regirse bajo nuestro código de ética, firmar acuerdos de confidencialidad, firmar acuerdos de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué hace? Acuerdos de seguridad. ¿Qué hacemos en ese caso? La norma también nos dice que nosotros debemos ver cómo proceder ante los casos que, por ejemplo, nuestro cliente no quiera aceptar nuestra gestión antisoborno, ¿no? Podría ser, efectivamente podría ser. Ahora, claro, si tal vez no quiere aceptar porque ellos tienen controles mucho más exhaustivos que los nuestros, bienvenidos sus controles, ¿no? Podemos, obviamente, aprender de ellos. Pero es importante que tengamos presente que esta norma tiene un enfoque fundamental a la gestión de riesgos y al establecimiento de controles. Y, como les decía, lo vamos a ver definitivamente, o lo van a poder ustedes revisar en el capítulo 8. Ahora, esos son los puntos resaltantes dentro de esta norma, ¿no? ¿Qué beneficios nos traería a nosotros implementar un sistema de gestión? Es importante que ustedes sepan que esta norma, y lo dice textualmente lo van a leer, que esta norma no garantiza que el soborno no ocurra, porque no hay forma de eliminar todos los riesgos de soborno o todas las situaciones, ¿no?, que podrían presentarse de soborno dentro de nuestros procesos, efectivamente. Y como les digo, la norma bien claro lo dice, ¿no? Esta norma no garantiza que no va a haber ningún soborno, pero de alguna manera nos ayuda a prevenir, nos ayuda a detectar y nos ayuda a enfrentar el soborno dentro de nuestra organización. Y efectivamente, como cualquier otra gestión, nos va a ayudar de alguna manera a disminuir las situaciones que podrían presentarse, ¿no? O que actualmente se están presentando, o en su defecto, disminuir el riesgo, ¿no? Tal vez la probabilidad de ocurrencia, si es que se llegase a presentar o se llegase a materializar algún riesgo, ¿no? Para mí ese es uno de los beneficios importantes. Ahora, ¿qué otros beneficios hay? Definitivamente, como cualquier otra certificación ISO, es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento nacional, es un reconocimiento internacional también, donde nosotros como organización demostramos que estamos tratando de gestionar adecuadamente nuestros riesgos de soborno. Y para que no suceda, ¿no? O tratar de que no suceda nada. Si yo implemento y certifico esta norma, no significa que yo tenga sobornos dentro de mi organización. No, no lo vean de esa manera, ¿no? Significa básicamente que quiero evitar que las cosas sucedan. Otro punto importante, que me voy a saltar el segundo, es que nos genera confianza, ¿no? Si yo doy a conocer a mi cliente, doy a conocer a mi proveedor, que yo tengo un sistema de gestión antisoborno, hay muchos clientes y hay muchos proveedores que buscan eso, que buscan seriedad, que buscan confianza para poder trabajar con un proveedor o con un cliente, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes tengan presente. Cumplimiento de requisitos, efectivamente, tal vez tengan algún cliente que les pida que certifiquen esta norma. Muchas veces en varios países se hace obligatorio certificar algunas normas, ¿no? Tal vez no ahorita, pero sí posteriormente. Les doy un ejemplo. Aquí en Perú es obligatorio que las empresas que hagan facturación electrónica certifiquen con 27001, ¿no? Entonces, importante tenerlo presente. Otro beneficio, nos ayuda a gestionar mediante riesgos, que a mí me parece un beneficio fundamental, ¿no? La gestión de riesgos es muy enriquecedora dentro de nuestra organización. Nos ayuda a ser preventivos. Entonces, este enfoque que le da esta norma nos ayuda definitivamente a poder gestionar los riesgos que podamos tener, ¿no? Otro beneficio para mí es que tenemos claramente establecidos qué controles debemos hacer, ¿no? Esta norma nos da mucha ayuda
con la implementación de controles tanto financieros como no financieros, que a mí me parece realmente algo muy interesante para poder implementarlo dentro de nuestros procesos, ¿no? Y obviamente por eso cae por default el sexto beneficio, que es la parte de controles en los procesos. Nos ayuda a tener mucho control sobre, no solamente sobre el soborno, ¿no? Sino cualquier acto de corrupción que podría haber en nuestra organización. Ahora, 2 puntos más. Esta norma nos pide auditoría interna. Entonces, ese es un beneficio, que haya una evaluación externa, porque así nos permite evidenciar cumplimiento, ¿no? ¿Qué significa ello? Que la alta dirección puede estar seguro con una evaluación externa, con una auditoría, ¿no? Si es que queremos certificar, de que ojos terceros, auditores externos, van a ver cómo mis procesos se comportan. Y sobre eso, pues, evidenciar que realmente estoy cumpliendo con los requisitos, ¿no? Y otro punto importante de esta norma es que nos sirve como herramienta en caso de una investigación, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo gestión, ¿no? Y que realmente estamos estableciendo controles para poder eliminar o tratar de eliminar o gestionar adecuadamente las situaciones que suceden en nuestra organización. Este me parece definitivamente pues un beneficio muy, muy importante, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la integración con los demás sistemas de gestión. Como les decía, definitivamente les ha sido familiar los requisitos o los capítulos de esta norma, ¿no? Y vamos a ver que es muy fácil de integrar tanto con 9001, con 14001, como 45001, que son las normas tal vez más comunes que se implementan dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué nos pide esta norma? Nos pide que nosotros, y vamos a ver acá capítulo 4, 5 y 6, nos pide que nosotros como organización nos conozcamos internamente a través de las cuestiones internas y las cuestiones externas. Así lo llama la norma. Muchos lo llaman contexto, yo prefiero llamarlo contexto, ¿no? Es decir, que nosotros sepamos el contexto en el cual nos movemos. Contexto externo. ¿Qué más nos pide la norma? Que sepamos quiénes son nuestras partes interesadas y qué quieren de nosotros o qué esperan de nosotros. ¿Para qué? Conociéndonos ya como organización y junto con el liderazgo de la alta dirección vamos a empezar a gestionar los riesgos y vamos a identificar riesgos de esta información y de nuestros procesos. ¿Qué vamos a hacer con estos riesgos? Vamos a priorizarlos. Vamos a decir cuáles son riesgos altos, vamos a decir cuáles son riesgos bajos, y los que sean más que bajo, o sea, por ejemplo, medios, altos, muy altos, críticos, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que tratarlos sí o sí. ¿Cómo los vamos a tratar? Por ejemplo, estableciendo acciones, y estas acciones se van a convertir en controles, ¿no? Ahora, ¿qué más nos pide la norma? Muy aparte de lo que hemos visto en capítulo 4, 5 y 6. Y aquí vamos a ver capítulo 7 y 8. ¿Qué nos pide la norma? Que nosotros controlemos al personal. ¿Qué significa eso? Hay que establecer competencias por puestos de trabajo. También nuestra gente debe ser consciente de cómo cumple con el sistema de gestión, qué pasaría si no cumple, las políticas que tenemos dentro de la organización, los objetivos del sistema de gestión, qué cosa es un soborno, cómo actuar cuando se presenta un soborno. Entonces, la gente debe ser consciente de ello, establecer procesos de toma de conciencia. ¿Qué más pide la norma? Las personas que entran a trabajar y sobre todo a puestos delicados o críticos donde hayan riesgos más que bajos, es decir, riesgos medios, riesgos altos, riesgos muy altos, hay que establecer procesos de contratación, sobre todo para estos puestos, ¿no? Para estar seguros que la gente que ingresa, el personal que ingresa, pues no nos va a generar algún tipo de riesgo. ¿Qué más nos pide esta norma? Que controlemos nuestros procesos. ¿Cómo así? Planificando. Primero debemos planificar nuestros procesos y sobre eso empezar a controlarlos a través de los diferentes controles que establece la norma. Y no solamente nuestros procesos, sino nuestros socios de negocio. Por ejemplo, clientes, por ejemplo, proveedores. ¿Qué otros controles nos piden? Que tengamos canales de comunicación
tanto internamente, es decir, dentro de la organización, y también externamente para nuestros socios de negocio, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, para que puedan hacer una denuncia, ¿no? Luego de haber implementado todo esto, con el capítulo 9 y 10, que lo vamos a ver aquí, ¿qué nos pide la norma? Que hagamos seguimiento. ¿Y cómo hacemos seguimiento? Por ejemplo, a través del seguimiento, medición, análisis y evaluación de los objetivos e indicadores del sistema de gestión. ¿Cómo hacemos seguimiento? A través de las auditorías internas. Todo esto es muy común, si ustedes se dan cuenta, para 9, 14 y 45. Lo mismo para 37.001. ¿Qué más nos pide la 37.001? Revisión por la alta dirección. Efectivamente, pero acá sumamos un componente, y es que no solamente la alta dirección debe revisar el sistema de gestión, también la función de cumplimiento y también, ¿por qué no?, el órgano de gobierno, ¿no? Y por último, ¿qué nos piden todas estas normas? Que nosotros hagamos mejora continua. Y si de alguna manera encontramos en el seguimiento que hacemos algún incumplimiento, entonces establezcamos acción correctiva, ¿no? Como se deben haber dado cuenta, hay muchos requisitos, muchísimos requisitos similares o idénticos, tanto la 9001 como la 14.001 como la 45.001. Entonces, va a ser fácilmente integrado al sistema de gestión que ustedes ya tienen implementado y o certificado, ¿no? Ahora, y si queremos certificar, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué significa obtener la certificación ISO 37001? Significa que ustedes han pasado una auditoría por cualquier ente certificador, ¿no? Y este ente certificador les ha dado conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. ¿Cómo comenzamos a implementarlo? Se determina el alcance, ¿no? Definitivamente primero es eso, identificamos áreas, identificamos procesos dentro de nuestra organización y sobre eso definimos a qué procesos vamos a implementar esta norma. ¿Es necesario implementarlos a todos? Ese es un tema discutible y va a depender mucho del ente certificador. Muchos entes certificadores, tal vez no muchos, pero algunos piden que toda la organización esté certificada. Otros entes certificadores sí te permiten escoger ciertos procesos, sobre todo en base a una gestión de priorización que ustedes hayan hecho, ¿no? Yo puedo identificar o puedo analizar todos los procesos que hay en mi organización y determinar que hay ciertos procesos que son más críticos que otros. Y a esos procesos es a los cuales yo voy a implementarle un sistema de gestión. Y sobre eso puedo hacer el diagnóstico. Es decir, voy a ver qué tanto tengo con respecto a lo que pide la norma y sobre eso hacer mi plan de trabajo para poder empezar a implementar. ¿Por qué dije pueden hacer un diagnóstico? Porque no es obligatorio por norma, pero sí es una muy buena práctica. ¿A qué nos ayuda el diagnóstico? A ver el nivel de cumplimiento, a ver necesidades de capacitación, y establecer mejoras o a identificar necesidades de mejora en nuestros procesos y también en los recursos que vamos a necesitar. Y sobre eso establecemos nuestros planes de trabajo. ¿Cómo sería el proceso de implementación? Bueno, inducciones, sensibilizaciones a todo el personal para que entienda qué cosa es lo que busca la organización y para que sepa cuál es el objetivo, certificar en 6 meses. Y sobre eso todos se alineen al proceso de implementación. ¿Qué más hacemos? Empezar a documentar. Como cualquier otra norma, pide esta norma también cierta documentación. Voy a empezar a documentar, a establecer procedimientos documentados, instructivos si fuese necesario, manuales, formatos, los que nosotros consideremos, los que no tengamos, los que la norma nos pide, y sobre eso tengo que empezar a implementarlos, es decir, empezar a ejecutar la documentación que he hecho. Cuando yo ya crea, yo ya esté segura de que se está implementando el sistema de gestión, voy a hacer una auditoría interna. Entonces ustedes como organización hacen la auditoría interna, definitivamente van a haber algunos incumplimientos, sí, es muy normal. La gente recién se está poniendo al día en esta norma, recién la está conociendo, entonces podrían haber no conformidades. Levantamos las no conformidades y sobre eso nos lanzamos a certificar.
escojan en el ente certificador que ustedes deseen, con el que se sientan a gusto, y sobre eso, con el que tenga también tal vez un precio adecuado, un precio aceptable, los tiempos aceptables, y sobre eso obtienen la certificación. Y eso es todo el proceso, eso es todo lo que debemos hacer para poder empezar a implementar este sistema de gestión y sobre eso lograr la certificación en un futuro cercano. Siempre termino con una frase, me gusta mucho a mí esta frase y creo que está muy relacionada a lo que hemos visto hoy, y es que ningún legado es tan rico como la honestidad, ¿no? Efectivamente, esta norma tiene un componente, y ya les he dicho, un componente de gestión de riesgos, pero el otro componente importante es la gente. Es un componente fundamental. Si la gente no está concientizada, si la gente realmente no está sensibilizada y no tiene una ética, ¿no? No comparte la ética y los valores de la organización, es muy posible que no logremos los objetivos que busca la organización. Y es por eso que hay que trabajar mucho con la persona, ¿no? Muchísimo. Una sensibilización no se logra en 2 horas. Hay que establecer, hay que trabajar, ¿no? Hay que establecer tiempos definidos, hay que darnos siempre tiempo para que la gente pueda aprender no solamente temas teóricos, sino aprender realmente a cultivar los valores de la organización dentro de su trabajo y también fuera, ¿no? Por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna consulta, con gusto los atiendo.